Hola, en esta ocasión podemos tocar un solo versículo, es Hebreos 4:12. Es algo que eh, ¿cómo se dice? Nos involucra, nos afecta de manera directa porque nosotros somos personas tripartitas, personas que tienen espíritu, alma y cuerpo, y que para ser personas que crezcan en el Señor es necesario que su espíritu y su alma sean separados. El, el asunto de la caída es que el espíritu del hombre quedó amalgamado por el alma. El hombre vino a ser una persona almática, movida por el alma, una persona anímica, una persona regida por los pensamientos, la voluntad y el intelecto, una persona centrada en sí misma, una persona egocéntrica, una persona que ya no estaba su alma supeditada a su espíritu, sino que todo su ser quedaba regido por el alma. No era el diseño original era que el hombre viviera en su espíritu y fuera regido por su espíritu. Pero al no comer del árbol de la vida y sí comer del árbol del bien y del mal, el hombre vino a ser una persona almática. Leo Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz, es viva, pero también es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y más cortante que toda espada de dos filos. Es filosa la palabra del Señor, corta. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Y penetra y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué hay que partirlos? Porque quedaron amalgamados. El espíritu quedó eh, circunscrito por el alma. El alma vino a permear el espíritu y el espíritu quedó inoperante. A través de la regeneración nuestro espíritu vivió porque lo que es nacido el espíritu, hablando del espíritu de Dios, espíritu es con una E minúscula, lo cual quiere decir nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue activado, pero es necesario que sea liberado de la influencia de ese hombre natural que lo vino a regir. Entonces el alma tiene que ser separada, tiene que haber herida, tiene que penetrar la palabra del Señor para separar. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Claro que sí. Las coyunturas y los tuétanos tiene que penetrar en todos los rincones de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En las profundidades de nuestra alma, en las profundidades de nuestro ser, tiene que penetrar la palabra que es viva y es eficaz, tiene que cortar, tiene que despedazar, tiene que sacar todas las cosas que hemos ocultado, cosas que nos han dañado, todas las cosas, los pensamientos y las cosas por medio de los cuales nuestro yo se complacía, para que nosotros somos personas que son dirigidas por el Espíritu. El versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, nosotros tenemos que ser personas que son liberadas de vivir una vida eh, natural, una vida almática, una vida regida por el hombre natural, por el yo. Por eso dijo el Señor, que si nosotros ganamos la vida de nuestra alma, la perderemos en aquel día, pero si negamos la vida de nuestra alma, ganaremos en aquel día. Es decir, tenemos que renunciar a nosotros mismos. La forma en la que se operaba esta separación o el contexto en el que está dicha esta escritura es en el contexto en el que un sumo sacerdote ponía el sacrificio y partía las partes, las coyunturas, los tuétanos, y tenía que separar la carne y todas las cosas para que el animal fuese despedazado. Así que nuestro sumo sacerdote, el precursor que ya subió a los cielos con una ofrenda agradable, con la ofrenda con su propia sangre, él tiene que penetrar a través de su palabra hasta partirnos y dejar ver todo lo que somos para que todo quede desnudo y expuesto ante su presencia. Es mejor que lo haga ahorita, porque si lo hace en el tribunal de Cristo es para arrojarnos a las tinieblas de afuera, atados de pies y manos, y no salgamos de allí hasta que paguemos el último cuadrante. Dice que
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es mejor que seamos ahorita tocados por la palabra del Señor, que seamos heridos por nuestro sumo sacerdote, que nos rindamos ante nuestro sumo sacerdote, que en aquel día salga a luz todo lo que somos y toda la basura, la inmundicia que escondemos. Es mejor que ahorita nuestro sumo sacerdote haga penetrar su palabra y nos hiera. Dice que él hiere y sus manos curan. Dice que él hiere y él hace la herida y él la sanará. Él la vendará. Así que nuestro sumo sacerdote es confiable para que nos pongamos en sus manos. Así como Isaac se puso en las manos de su papá, que era un viejito, Isaac se lo pudo aventar al viejito y liberarse, pero se puso en las manos de Abraham para que Abraham lo pudiera sacrificar. Dios no deseaba la muerte del niño, sino que Abraham entendiera que como padre él dio a su hijo y él sufrió ese dolor entrañable de ver muerto a su hijo como una ofrenda por causa nuestra. Así que nosotros hemos de ser heridos por la palabra del Señor para que seamos personas que ya no seamos movidas por el alma, ya no seamos regidas por nuestros pensamientos, que no vivamos de una manera natural, sino en el Espíritu. Dice que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Un pasaje donde se comprueba que el espíritu y el alma no son indistintos, no son lo mismo, son diferentes, y que confirma esto que estamos hablando, porque para algunos el espíritu y el alma es lo mismo, pero eso es porque son muy irresponsables al estudiar la palabra del Señor, son muy ligeros para interpretar a lo puro aventón las cosas del Señor, y esto no se interpreta de manera privada, porque los santos hombres de Dios que hablaron de estas cosas, las hablaron de una manera definida y la Biblia no se contradice. La Biblia es perfectamente inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu y el alma no son lo mismo. Así que podemos ir a 1 Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz, aleluya, que Dios es el Dios de paz. Aleluya, no tenemos por qué estar turbados, preocupados, ansiosos, ni tenerle miedo a la enfermedad, a la muerte, ni a nada que en el presente siglo se nos amenace. Porque el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo, Vamos a ver cómo nos puede santificar por completo. ¿Cómo puede completar esta santificación Él impartiendo su naturaleza divina y santa en nosotros para santificarnos? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y luego tiene una y vuestra alma, no son lo mismo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si el Señor hace penetrar por su misericordia su palabra por nosotros, y como sumo sacerdote el Señor opera en nosotros para separar aquello que ha mantenido a nuestro espíritu inactivo. Un día nos portamos como personas espirituales y los demás días somos naturales, irascivos, impacientes, juzgones. Somos personas que son muy naturales, muy carnales, pero el Señor quiere rescatarnos. Y la forma que tiene es hacer penetrar su espada para separar el alma del espíritu. Para que nosotros seamos personas que se rigen por las cosas del espíritu y no por las cosas de la carne. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es muerte. Así que cuando nosotros andamos según el alma, lo más probable es que tengamos un sentir de muerte, y aunque hagamos las cosas correctas, el fin de ello es muerte. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Dice el primer versículo de Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Voy a leerlo para tenerlo completito. Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne,
para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que es maravilloso que ahora nosotros podamos andar en el Espíritu. Dice los que andan en el Espíritu jamás satisfarán los deseos de la carne, porque la carne no se sujeta al Espíritu y estos contienden entre sí. Pero si andamos en el Espíritu, nosotros no seremos afectados por el pecado y la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que confrontar a los corintios que eran muy anímicos, eran muy almáticos, eran muy naturales y seguido eran arrastrados aún por cuestiones pecaminosas. Su situación y su condición era bastante débil y Pablo tuvo que decirles: yo no les pude hablar como espirituales porque aún erais niños, andáis según la carne. Y entonces dice: yo cuando vine a vosotros no vine con palabras sino con poder en el Espíritu Santo. Me propuse no saber entre vosotros nada, sino a Cristo y a este crucificado. Y tuvo que explicarnos que pues, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Vamos a disfrutar, o podemos leer algo de 1 Corintios 2, porque de esa manera el apóstol Pablo los reguló. Los reguló, dice, para que no anduviesen de una manera. Dice antes, voy a leer desde el capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. No dice con lo que enseña el alma, porque el alma del hombre nos ha tenido viviendo de una manera natural, sin discernir ni ver las cosas espirituales. Dice: pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu. El hombre anímico, el hombre almático, el hombre regido por el alma, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si queremos operar en la mente de Cristo, tenemos que ser personas que anden según el Espíritu. Si no, terminaremos viviendo una vida natural, juzgando las cosas por lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, pero no viviremos por la vida que está en el Espíritu. Y la vida que está en el Espíritu es la vida de Cristo, que se ha reproducido en millones de santos. El grano de trigo cayó a tierra y murió, hizo millones de granos de trigo. El prototipo fue exaltado a los cielos y encumbrado por encima de los cielos para llenarlo todo, el prototipo, pero la reproducción masiva son los muchos hijos nacidos del Espíritu. Y si hemos nacido del Espíritu es porque debemos de andar según el Espíritu. El Espíritu de Dios os guiará a toda la realidad. Así que nosotros somos personas que se dejan guiar y dirigir por el Espíritu. Y si nuestro corazón es un engañador que nos arrastra a tomar decisiones equivocadas continuamente, tenemos que someternos al gran pastor de las ovejas, al sumo sacerdote, para que su palabra hiera y lastime hasta que de nosotros veamos la luz del Evangelio resplandecer. Seamos personas que esperan en el Señor a que Él dirija según la dirección de los cielos y no según nuestras propias opiniones. Es someternos al Señor, es rendirnos al Señor, porque es nuestro sumo sacerdote perpetuo, grandioso y viviente, eterno y glorioso, ascendido en los cielos, y que puede separar el alma del espíritu, para que ya no seamos esclavos de pasiones diversas, no seamos esclavos de opiniones y una vana manera de vivir,
sino que vivamos según los deseos y los designios celestiales, para que andemos como es digno del Evangelio de Dios, que nos llama a su reino y gloria, para que cuando Él venga nos halle perfectos y irreprensibles, y nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Gente del Espíritu, gente espiritual va a reinar en el reino de 1000 años que está por venir, ahora que venga nuestro Señor, pero no va a poner a gente almática, a gente inexperta, a gente natural, a gente que no entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Sí, ven Señor Jesús, y traspasa con tu espada nuestros corazones para discernir los pensamientos y las intenciones, y para que no tengamos nada que ocultar en tu presencia, sino que caigamos postrados ante tu luz divina. Señor Jesús, hemos sido muy naturales y muy carnales en nuestra manera de vivir, Señor, pero cuando tu luz viene a nosotros y tu espada penetra, que es viva y eficaz, caemos postrados a tus pies y terminamos expresando la gloria de Cristo. Señor Jesús.